2 de enero de 1943. 6. Colina 27, Guadalcanal, Isla Salomón. El bombardeo de artillería llevaba 30 minutos en marcha. Los obuses estadounidenses de 105 milímetros lanzaban proyectiles sobre la cresta con precisión metódica. Cada impacto lanzaba columnas de tierra y vegetación destrozada al aire matutino. El sargento Robert Alstead, del 132º Regimiento de Infantería, División Americal, se agazapó en un cráter de proyectil a 20 metros por debajo de la cima de la colina, escuchando los proyectiles pasar con ese sonido distintivo de tren de carga que significaba que estabas a salvo porque podías oírlos. Y si los oías, no venían a por ti. Su escuadrón, 9 hombres, ahora reducidos a 7 tras las bajas de ayer, esperaban posiciones a lo largo de la ladera, con los M1 Garand listos y las granadas enganchadas a sus arneses. Llevaban 3 días intentando tomar esta colina. 3 días avanzando cuesta arriba a través de una selva tan espesa que no se podía ver a 3 metros de distancia. 3 días de fuego de ametralladora japonesa desde posiciones que no se podían localizar hasta que las balas ya impactaban en los árboles circundantes. 3 días de fuego de mortero que caía del cielo sin previo aviso porque los observadores japoneses estaban atrincherados en búnkeres tan bien camuflados que se podía pasar de largo sin saber que estaban allí. La colina formaba parte de un complejo defensivo que los japoneses llevaban construyendo desde noviembre. Los estadounidenses la llamaron Hifu, nombre que le dio un oficial de inteligencia que interrogó a un prisionero y descubrió que la mayoría de los defensores eran de esa prefectura. Los japoneses la habían construido para que durara. Búnkeres de troncos de 30 centímetros de grosor, cubiertos de tierra y reforzados con placas de acero rescatadas de vehículos averiados. Posiciones de combate conectadas por trincheras de comunicación. Campos de tiro entrelazados, de modo que cada aproximación estaba cubierta por al menos 2 ametralladoras. También contaban con artillería, al menos un cañón de batallón tipo 92 emplazado en algún punto elevado. Una pieza de 70 milímetros que podía lanzar proyectiles sobre posiciones estadounidenses con la precisión suficiente para hacer peligroso el movimiento y con el alcance suficiente para alcanzar el campo Henderson a 5 kilómetros de distancia si así lo deseaban. Los japoneses la habían estado utilizando para hostigar el aeródromo durante semanas, disparando al amanecer y al anochecer, sin exceder nunca unas pocas rondas antes de reubicarse para evitar el fuego de contrabatería. Los estadounidenses llamaron a esos incendios de hostigamiento pistol PT, aunque había varias armas disparando y nadie sabía exactamente dónde estaba cada una de ellas. El bombardeo cesó. El repentino silencio fue más impactante que el ruido. A Alstead le zumbaron los oídos. Miró su reloj. 6:30 justo a tiempo. Miró al cabo Eddie Dombrowski, su ayudante de escuadrón, y Dombrowski asintió. Sin palabras. Ya lo habían hecho antes. Alstead levantó la mano, dio la señal de avance y empezó a ascender. El resto del escuadrón lo siguió en una línea aproximada, desplegados con las armas listas. Recorrieron unos 30 metros antes de que los japoneses abrieran fuego. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no hubo fuego de ametralladora rastrillando la ladera, ni proyectiles de mortero cayendo entre los árboles. Solo fuego de fusil, esporádico, mal dirigido, el tipo de fuego que recibían las tropas desorganizadas que habían recibido un duro golpe y aún intentaban recuperarse. El bombardeo de artillería había cumplido su objetivo. Alstead siguió avanzando, ahora más rápido, percibiendo la oportunidad. Podía ver la cima más adelante. Podía ver el muro de tierra de una posición de combate. Podía ver... Un soldado japonés apareció en la cresta, corriendo hacia la posición. Luego otro. Luego un tercero. Se habían refugiado en otro lugar, lejos del bombardeo, y ahora intentaban regresar a su cañón. Alstead disparó sin pensar. El M1 Garand se sacudió contra su hombro. El soldado japonés cayó. Dombrowski disparó. El soldado de primera clase Morrison disparó. Los 3 soldados japoneses cayeron en menos de 3 segundos. Alstead llegó a la cima y se abalanzó sobre el muro de tierra esperando fuego de respuesta, esperando granadas, esperando combate cuerpo a cuerpo. Pero la posición estaba vacía, salvo por 3 soldados japoneses más que yacían retorcidos en el suelo, muertos por la descarga de artillería, por metralla o por conmoción cerebral. El foso de combate medía aproximadamente 2 metros de largo por 1 metro de ancho y estaba revestido de troncos y sacos terreros. Y en medio, intacto, estaba el cañón del batallón tipo 92. Alstead nunca había visto uno de cerca. Era más pequeño que la artillería estadounidense. El cañón medía solo unos 60 centímetros de largo y todo el conjunto estaba montado sobre un carro de 2 ruedas con una recámara dividida que permitía desplazarlo y elevarlo rápidamente.
Las ruedas eran de madera con llantas de acero, típicas de la artillería de campaña japonesa. El cañón en sí pesaba unos 270 kilos, lo suficientemente ligero como para que una tripulación pudiera colocarlo en posición sin ayuda mecánica. El cañón de 70 milímetros era estriado. Contaba con un mecanismo de elevación con manivela, un mecanismo de desplazamiento y un sistema de cierre sencillo. Alrededor del cañón había aproximadamente 40 cartuchos de munición, proyectiles de alto explosivo, cada uno de unos 3,8 kilogramos, capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 2.785 metros. El cañón estaba cargado. Había un proyectil en la recámara. La tripulación japonesa estaba disparando cuando la descarga de artillería estadounidense impactó. Ahora la tripulación estaba muerta y el arma estaba allí, operativa, apuntando por la pendiente inversa hacia las posiciones japonesas a 300 metros de distancia. El problema era simple e imposible. El 132º Regimiento de Infantería llevaba 72 horas avanzando contra Gifu. Habían sufrido bajas, 8 hombres muertos y 23 heridos, solo la compañía de Alstead, y habían ganado unos 500 metros de selva. Los defensores japoneses contaban con entre 300 y 500 hombres, atrincherados en posiciones fortificadas que la infantería estadounidense no podía saltar sin sufrir pérdidas prohibitivas. Los estadounidenses contaban con apoyo de artillería o buses de 105 milímetros apostados cerca del campo Henderson, pero los observadores de vanguardia de la artillería no podían obtener líneas de visión claras a través de la vegetación selvática, y las posiciones japonesas estaban tan bien construidas que cualquier cosa que no fuera un impacto directo era ineficaz. Los estadounidenses habían intentado asaltos frontales, habían intentado movimientos de flanqueo, habían intentado tácticas de infiltración. Nada funcionó porque los japoneses simplemente se replegaban a posiciones alternativas, dejaban que los estadounidenses avanzaran hacia zonas de aniquilación previamente registradas y luego los aniquilaban con fuego cruzado de ametralladora. El 132º Regimiento de Infantería necesitaba un arma que pudiera atacar los búnkeres japoneses a corta distancia con precisión y alta potencia explosiva. Lo que tenían eran fusiles, granadas y algunos morteros de 60 milímetros que se estaban quedando sin munición debido a la dificultad del reabastecimiento en la jungla, donde todo debía llevarse a mano. Excepto que ahora tenían esto: un cañón japonés de 70 milímetros de batallón, operativo, cargado, con 40 cartuchos, ubicado en una posición con campo de tiro despejado hacia las posiciones defensivas japonesas a las que el pelotón de Alstead llevaba 3 días intentando acercarse. Usar el cañón violaría aproximadamente 6 regulaciones diferentes. El equipo enemigo capturado debía informarse a la inteligencia del batallón. Debía evaluarse, fotografiarse y evaluarse su valor para la inteligencia. Luego, si se consideraba seguro y funcional, podía entregarse a los oficiales de artillería para su análisis. Bajo ninguna circunstancia se autorizaba a la infantería de primera línea a operar piezas de artillería enemigas capturadas sin el entrenamiento adecuado, sin las evaluaciones de seguridad pertinentes, sin la debida autorización del alto mando. Las regulaciones tenían sentido. Las armas capturadas podían contener trampas explosivas. Podían fallar. La munición podía ser defectuosa o saboteada. Incluso si todo funcionaba a la perfección, usar munición enemiga implicaba aceptar una fiabilidad reducida, balística desconocida y resultados impredecibles. Y estaba el problema logístico. Una vez que se usaba la munición capturada, no había forma de reabastecerse. Obtuviste 40 balas, o la cantidad que encontraste, y después de eso el arma era inútil a menos que pudiera requisar de alguna manera proyectiles de artillería japoneses, lo que no podías hacer, porque los estadounidenses no fabricaban municiones de 70 milímetros para armas japonesas. Pero Alstead miró el arma e hizo un cálculo diferente. 40 disparos. Una cadencia de fuego de 10 disparos por minuto según las especificaciones técnicas que desconocía, pero que podía adivinar basándose en el diseño del arma. Esos eran 4 minutos de fuego sostenido. 4 minutos en los que la 132ª Infantería tendría su propia artillería, posicionada en terreno elevado, capaz de atacar las posiciones japonesas que llevaban 3 días matando a soldados estadounidenses. 4 minutos en los que algún escuadrón, quizá el suyo, podía avanzar tras el fuego de cobertura en lugar de correr cuesta arriba hacia el fuego de las ametralladoras y esperar no morir. 4 minutos que podían poner fin a este punto muerto, tomar Gifu, asegurar Henderson Field y salvar vidas. Frente a eso, sopesó las regulaciones, el papeleo, los procedimientos de evaluación de inteligencia.
El riesgo de que algún oficial de artillería dijera que el arma no era segura, no estaba autorizada o no se había evaluado adecuadamente. El tiempo que tomaría obtener la aprobación por los canales, mínimo 6 horas, probablemente 12, posiblemente 24, durante las cuales los japoneses se recuperarían del bombardeo, reocuparían sus posiciones y establecerían nuevos campos de tiro, perdiendo así la oportunidad. Alstead tomó una decisión, sin discusión, sin llamar por radio al jefe de pelotón pidiendo permiso. Solo una mirada a Dombrowski, un gesto hacia el arma. 2 palabras: consigan munición. La improvisación requerida fue inmediata y física. Ninguno de los estadounidenses había operado jamás un cañón de batallón tipo 92. Ninguno conocía los procedimientos correctos de disparo. Los controles estaban etiquetados con caracteres japoneses que no podían leer. Los mecanismos de elevación y giro funcionaban, pero las graduaciones estaban marcadas en metros y grados que podían o no corresponder a las convenciones de la artillería estadounidense. El mecanismo de la recámara era un diseño simple de bloque descendente, no complicado, pero diferente de la artillería estadounidense. Alstead lo descifró mediante un examen. Se abría la recámara levantando la manija. Se insertaba un cartucho. Se cerraba la recámara empujando la manija hacia abajo hasta que se bloqueaba. Había un cordón unido a un mecanismo de disparo. Se tiraba del cordón, el arma disparaba. Simple, excepto por la puntería. El arma tenía una mira simple, un punto de mira delantero y un alza de apertura montada en el lado izquierdo del cañón. La mira tenía ajustes de elevación y corrección del viento, pero las marcas estaban en un sistema que Alstead no entendía. Así que no usó las miras. Miró por el cañón. Calculó la distancia a ojo. 300 metros hasta el complejo de búnkeres japoneses al que había intentado llegar el día anterior. El cañón ya apuntaba aproximadamente en esa dirección, pues la tripulación japonesa se preparaba para disparar contra las posiciones estadounidenses cuando fueron abatidas. Alstead hizo un pequeño ajuste en la rotación. Elevó ligeramente el cañón. Retrocedió un paso. Tiró del cordón. El cañón retrocedió con un chasquido agudo, más silencioso que el de la artillería estadounidense, más parecido a un estallido que a una explosión. El proyectil voló en un arco bajo, claramente visible contra el cielo matutino. Impactó en algún lugar entre los árboles, 300 metros pendiente abajo. Alstead no pudo ver el punto de impacto debido a la vegetación, pero vio el fogonazo y oyó la explosión secundaria, y supo que había dado en algo. Dombrowski ya estaba cargando el segundo proyectil. El diseño del tipo 92 agilizaba la recarga. Simplemente se abría la recámara, el casquillo se expulsaba automáticamente, se insertaba un nuevo proyectil, se cerraba la recámara. 5 segundos. Alstead ajustó la elevación ligeramente hacia abajo y disparó de nuevo. Este proyectil impactó más cerca de donde quería, cerca del búnker japonés que había estado causando problemas a su compañía. No podía ver el búnker a través de la jungla, pero sabía aproximadamente dónde estaba y podía ajustar el fuego según el sonido y el fogonazo. Tercer proyectil, cuarto proyectil, quinto proyectil. Cada proyectil transportaba 3,8 kilogramos de alto explosivo. Cada detonación creaba un radio de explosión de aproximadamente 5 metros. Cada impacto obligaba a los defensores japoneses a mantener la cabeza baja, interrumpiendo sus fuegos defensivos y creando caos en posiciones que habían sido estables y seguras 5 minutos antes. Para el 10º disparo, Alstead había encontrado el campo de tiro. Estaba lanzando proyectiles directamente sobre el complejo de búnkeres japoneses. Podía oír la diferencia. El sonido de las detonaciones seguidas de explosiones secundarias a medida que la munición japonesa se quemaba. Podía ver humo saliendo de las posiciones. Disparaba tan rápido como Dombrowski y Morrison podían cargar. Aproximadamente un disparo cada 6 segundos. Más rápido que la cadencia de fuego oficial porque el cañón ya estaba caliente y la tripulación trabajaba eficientemente, sin preocuparse por el sobrecalentamiento, el desgaste del cañón y los programas de mantenimiento. Simplemente disparaban. Disparo tras disparo tras disparo. El ruido llamó la atención. Los estadounidenses de otras posiciones a lo largo de la cresta comenzaron a moverse hacia la colina 27, atraídos por el sonido del fuego de artillería proveniente de una posición que debería haber sido disputada. Llegó un teniente, sin aliento por subir la pendiente. Miró a Alstead, miró el cañón, miró la pila de casquillos vacíos que se acumulaban junto a la posición. Abrió la boca para decir algo. Probablemente para preguntar qué demonios se creía Alstead haciendo operar artillería enemiga capturada sin autorización, y luego cerró la boca y no dijo nada porque la infantería estadounidense avanzaba ladera abajo.
avanzando sin sufrir bajas, avanzando tras el fuego de supresión del cañón de Alstead, avanzando hacia posiciones a las que no habían podido acercarse en 3 días. 25º disparo. El teniente estaba en la radio, hablando con alguien, probablemente del batallón, probablemente explicando la situación, probablemente recibiendo críticas de alguien que quería saber por qué personal no autorizado disparaba armas capturadas. A Alstead no le importó. 26º disparo. Estaba ajustando el fuego, haciendo pasar los proyectiles por la línea defensiva japonesa, alcanzando posiciones que solo podía estimar con el reconocimiento cartográfico y la intuición táctica. 27º disparo. Había fuego de respuesta, fuego japonés de armas pequeñas desde posiciones más alejadas, posiciones que aún no habían sido alcanzadas. Pero era disperso, desorganizado, el tipo de fuego de tropas que habían sido suprimidas y apenas comenzaban a recuperarse. 28º disparo. Alstead giró el cañón hacia la derecha, atacando una posición de ametralladora que había estado disparando contra tropas estadounidenses el día anterior. Impacto directo. La ametralladora quedó en silencio. 29º disparo. Entonces la artillería japonesa abrió fuego sobre la colina 27. Tenían otro cañón, otro tipo 92 o tal vez una pieza más grande, emplazada en algún lugar en la ladera opuesta del monte Ousten. El observador japonés adelantado había visto el fogonazo desde la posición de Alstead, había trazado las coordenadas, había pedido fuego. El primer proyectil japonés impactó a 20 metros por debajo de la cima, lanzando tierra y metralla al aire. Cerca, demasiado cerca. El teniente le gritaba a Alstead que cesara el fuego, que abandonara la posición, que se cubriera. Alstead cargó el 30º proyectil. Disparó. El segundo proyectil japonés impactó a 10 metros de distancia, tan cerca que la onda expansiva derribó a Morrison. La posición estaba delimitada. El siguiente proyectil sería un impacto directo. Duelo de artillería. El cañón japonés disparaba a la posición de Alstead. El cañón de Alstead disparaba a posiciones de infantería japonesa. Este era fuego de contrabatería, la misión más peligrosa que una dotación de artillería podía llevar a cabo, porque contrabatería significaba que ambos bandos se habían localizado y ambos bandos intentaban matar al otro primero. Alstead tenía quizás 10 segundos antes de que llegara el siguiente proyectil japonés. Giró el cañón completamente a la izquierda, elevándolo al máximo, apuntando no a las posiciones de infantería, sino hacia donde calculó que se encontraba el cañón japonés basándose en el sonido del fuego entrante y el ángulo de impacto de los proyectiles. Disparó el 31º proyectil. Atravesar. Elevar. Disparar el 32º proyectil. El tercer proyectil japonés impactó a 5 metros de la posición de Alstead. La explosión lo arrojó hacia atrás contra los troncos que bordeaban el pozo. Le zumbaban los oídos. No podía oír nada. Dombrowski gritaba algo. Alstead negó con la cabeza, intentando aclarar el zumbido, intentando concentrarse. Cargó el 33º proyectil él mismo porque Morrison estaba en el suelo, posiblemente herido, posiblemente solo aturdido por la explosión. Apuntó por instinto, tiró del cordón. El arma disparó, y en algún lugar, a unos 600 metros de distancia, en la ladera opuesta del monte Ousten, el 33º proyectil impactó a 3 metros del cañón japonés del batallón tipo 92 que disparaba contra la posición de Alstead. El proyectil de alto explosivo detonó entre la dotación japonesa, matando a 3 hombres e hiriendo a otros 2. El cañón japonés quedó en silencio. Alstead disparó las 7 balas restantes a máxima altura, lanzando proyectiles hacia el área general donde estimaba que podrían estar ubicadas las posiciones de mando japonesas, sin apuntar a nada específico, simplemente obligando a los japoneses a agacharse e interrumpiendo su capacidad de coordinar fuego defensivo. La 40ª bala. El cañón se vació. La munición se había agotado. Alstead miró el cañón, miró a Dombrowski, miró a Morrison, quien ahora estaba sentado, con sangre corriendo por su nariz, pero aparentemente no gravemente herido. El teniente seguía en la radio. Al pie de la ladera, la infantería estadounidense se consolidaba en las posiciones que acababa de tomar. Los búnkeres que los habían retenido durante 3 días, ahora silenciosos, ahora capturados, los defensores japoneses muertos o retirados a posiciones de repliegue. El teniente terminó su llamada de radio y se acercó a Alstead. Parecía enojado. Luego miró los casquillos vacíos. Luego miró cuesta abajo a la infantería estadounidense que avanzaba. Luego dijo, en voz muy baja, «El batallón quiere saber qué pasó con la pieza de artillería que capturaron».
Les dije que la usamos hasta que se nos acabó la munición. Luego les dije que la desmontaríamos y enterraríamos las piezas para que los japoneses no puedan recuperarla y usarla contra nosotros. ¿Le parece bien, sargento? Alstead asintió. Pasaron los siguientes 30 minutos desmontando el cañón, el mecanismo de la recámara, el carro, las ruedas. Enterraron los componentes en trincheras diseminadas por la colina 27. Luego se pusieron en marcha, continuando el avance hacia la siguiente posición japonesa. El Gifu caería 11 días después, el 13 de enero de 1943, después de que refuerzos estadounidenses adicionales y bombardeos de artillería sostenidos finalmente rompieran la resistencia japonesa. El 132º Regimiento de Infantería sufrió 107 bajas al tomar el punto fuerte, 17 muertos y 90 heridos. Se estima que los japoneses perdieron 400 hombres. La captura del Gifu puso fin a la amenaza de la artillería japonesa sobre el campo Henderson y aseguró la posición estadounidense en Guadalcanal. La campaña finalizaría oficialmente el 9 de febrero de 1943 con la evacuación de la isla por parte de las fuerzas japonesas. Las bajas estadounidenses en toda la campaña de Guadalcanal ascendieron a 7.100 muertos y heridos. Las bajas japonesas ascendieron a 31.000 muertos, heridos o por enfermedad. 3 semanas después de la colina 27, un mayor de la División de Artillería llegó a la posición del 132º Regimiento de Infantería para investigar informes sobre el uso no autorizado de equipo enemigo capturado. El mayor quería saber quién había autorizado al sargento Alstead a operar una pieza de artillería japonesa. Quería saber por qué no se habían seguido los procedimientos adecuados de evaluación de inteligencia. Quería saber dónde estaba ahora el arma capturada, porque la división la quería para su evaluación y posiblemente para exhibirla como botín de guerra, y alguien había informado de que había sido destruida deliberadamente. El mayor tenía un portapapeles. Tenía reglamentos. Tenía una lista de verificación de procedimientos que deberían haberse seguido y no se habían seguido. El teniente coronel Thomas Murphy, comandante del 2º Batallón del 132º Regimiento de Infantería, escuchó las quejas del mayor durante aproximadamente 3 minutos. Luego lo interrumpió. Explicó que el 2 de enero de 1943, la infantería estadounidense había sido inmovilizada por posiciones defensivas japonesas que habían resistido el asalto durante 3 días. Dijo que el escuadrón del sargento Alstead había capturado una pieza de artillería japonesa y la había utilizado para proporcionar fuego de apoyo directo, lo que permitió a la infantería estadounidense avanzar y capturar posiciones que habían estado causando bajas durante 72 horas. Dijo que el fuego directo de ese cañón capturado había matado a un estimado de 30 a 40 soldados japoneses, había destruido al menos 3 búnkeres, había suprimido posiciones ametralladoras y había rechazado el fuego de contrabatería japonés. Dijo que gracias a ese cañón capturado, la infantería estadounidense había podido avanzar 500 metros en 30 minutos en lugar de tardar 3 días y sufrir bajas adicionales. Dijo que el cañón había sido desmontado y enterrado porque no había forma de reabastecerlo de munición, y dejarlo intacto habría permitido a las fuerzas japonesas recuperarlo y usarlo contra posiciones estadounidenses. Dijo que las acciones del sargento Alstead habían sido tácticamente acertadas, operativamente exitosas y directamente responsables de salvar vidas estadounidenses. Luego dijo que si la división de artillería quería sancionar a alguien por no seguir los procedimientos adecuados para el manejo de equipo enemigo capturado, podían empezar por sancionarlo a él, el teniente coronel Murphy, porque fue quien le ordenó al teniente de Alstead que destruyera el arma después de que se quedara sin munición y que tomaría la misma decisión de nuevo. El mayor de la división de artillería se marchó sin presentar cargos. El incidente no apareció en los informes oficiales posteriores a la acción. No se mencionó el uso de artillería japonesa capturada por la infantería estadounidense. Los registros solo muestran que el 2º Batallón del 132º Regimiento de Infantería capturó la colina 27 el 2 de enero de 1943 tras un bombardeo de artillería seguido de un asalto de infantería. Pero la historia se difundió por canales no oficiales, como siempre ocurre con las historias de combate. Otras unidades se enteraron. Otros suboficiales la archivaron en su catálogo mental de cosas que funcionaban. No cambió la doctrina oficial. Las regulaciones sobre el equipo enemigo capturado se mantuvieron inalteradas y se mantuvieron debidamente cautelosas. Pero sí cambió la práctica. A partir de enero de 1943, las unidades estadounidenses que operaban en el Pacífico comenzaron a emplear rutinariamente armas japonesas capturadas cuando resultaba tácticamente ventajoso.
Los cañones del batallón tipo 92 capturados se utilizaron en múltiples ocasiones durante la campaña de Nueva Georgia. Las ametralladoras tipo 96 capturadas se emplearon en Taraba. Morteros, fusiles y granadas capturados. Cualquier arma que pudiera funcionar se utilizaba cuando proporcionaba ventaja táctica. El ejército nunca autorizó oficialmente esta práctica, pero dejó de intentar prevenirla, porque las matemáticas eran innegables. Las armas capturadas, utilizadas inteligentemente por soldados entrenados, salvaban vidas estadounidenses. Y salvar vidas estadounidenses prevalecía sobre la corrección procesal. El cañón de batallón tipo 92 siguió siendo la pieza de artillería estándar de batallón del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Japón produjo aproximadamente 3.400 unidades entre 1932 y 1945. Se emplearon en China, el sudeste asiático y en todo el frente de batalla del Pacífico. Eran ligeros, móviles, fiables y eficaces para su función prevista de proporcionar fuego de apoyo directo a los batallones de infantería. Las fuerzas estadounidenses capturaron docenas de ellos durante las campañas de las islas del Pacífico. Algunos fueron enviados de vuelta a Estados Unidos para su evaluación. Otros fueron destruidos en el lugar. Otros fueron utilizados contra sus antiguos propietarios. El cañón capturado en la colina 27 fue finalmente recuperado en 1996 por los habitantes de la aldea de Varana, quienes encontraron las ruedas y el eje enterrados y los exhibieron en un museo local. Las ruedas mostraban evidencia de su uso en combate. Una presentaba un orificio de bala, probablemente del tiroteo cuando el escuadrón de Alstea capturó la posición. Las ruedas fueron adquiridas posteriormente por el coleccionista australiano Rob Yars. Tras su fallecimiento en 2021, pasaron a manos de otros coleccionistas. El resto del arma permanece enterrado en algún lugar de la colina 27, con componentes dispersos oxidándose lentamente en el suelo selvático de Guadalcanal, indistinguibles de las miles de otras piezas de equipo militar que fueron abandonadas o destruidas durante la campaña. Robert Alstea regresó a casa en noviembre de 1945. Tenía 26 años. Había servido en combate en Guadalcanal, Bougainville y Luzón. Había sido condecorado con la Estrella de Bronce por sus acciones en Guadalcanal, aunque la mención era vaga y no mencionaba el cañón capturado. Regresó a Wisconsin. Había sido profesor de historia en secundaria antes de la guerra y volvió a la docencia. Enseñó historia estadounidense en la escuela secundaria Madison Central durante 33 años. Se casó en 1947. Él y su esposa tuvieron 2 hijas. Rara vez hablaba de la guerra. Cuando los estudiantes le preguntaban, decía que había estado en la infantería en el Pacífico y lo dejaba ahí. No contaba historias de guerra. No exageraba. No se hacía pasar por un héroe. Una vez, en 1967, un estudiante que estaba investigando la campaña de Guadalcanal para un trabajo de historia le preguntó a Alstea sobre sus experiencias allí. Alstea pensó un momento y luego dijo, «Hicimos lo que había que hacer con las herramientas que teníamos a nuestra disposición». Eso fue todo. Pero los domingos por la mañana, cuando Alstea iba a la ferretería a comprar suministros para proyectos domésticos, a veces se detenía en la sección de herramientas y miraba las herramientas manuales. Martillos, llaves inglesas, destornilladores, herramientas sencillas, cada una diseñada para un propósito específico. Y a veces, sosteniendo una llave inglesa en particular o mirando un martillo en particular, pensaba en ese cañón del batallón tipo 92. Pensaba en cómo había funcionado el mecanismo de elevación, en cómo se sentía el movimiento transversal, en cómo se abría y cerraba la recámara con precisión mecánica. Pensaba en los ingenieros japoneses que lo habían diseñado, que lo habían hecho lo suficientemente sencillo como para operarlo sin un entrenamiento extenso, lo suficientemente fiable como para funcionar en condiciones adversas, lo suficientemente eficaz como para matar a los hombres que lo usaban y a los hombres contra los que se usaba. Pensaba en la ironía de usar armas enemigas para matar soldados enemigos. Pensaba en Dombrowski cargando proyectiles mientras la artillería japonesa cercaba su posición. Pensaba en Morrison con sangre corriendo por la nariz, todavía intentando ayudar a pesar de haber quedado inconsciente por un golpe casi fatal. Pensaría en el teniente que había tomado la decisión de comunicarle al batallón que el arma había sido destruida porque conservarla habría causado más problemas de los que solucionaba. Y pensaría en los hombres de su compañía que habían avanzado tras el fuego de artillería. El soldado de primera clase Jackson, que llevaba 3 días inmovilizado y que por fin había podido avanzar y tomar el búnker que le disparaba desde el 30 de diciembre. El cabo Ramírez,
que había logrado cruzar el terreno abierto sin morir porque la ametralladora japonesa que lo habría matado había sido silenciada por proyectiles de alto poder explosivo. El soldado de primera clase Chen, que había sobrevivido al asalto al siguiente complejo de búnkeres porque los defensores japoneses estaban desorganizados y conmocionados por el bombardeo de artillería en lugar de estar frescos y preparados. Estos hombres se habían ido a casa. Jackson se había convertido en cartero en Oregón. Ramírez había abierto un taller mecánico en Texas. Chen había estudiado medicina y se había convertido en médico en California. Habían vivido, se habían casado, tenían hijos, tenían nietos, líneas familiares enteras que existían porque Robert Alstead había visto una pieza de artillería japonesa capturada y, en una fracción de segundo, decidió ignorar las normas y usar la herramienta que tenía a su disposición en lugar de esperar permiso. Cuando Alstead murió en 1982, a los 63 años, de un infarto mientras calificaba exámenes en la oficina de su casa, su esposa encontró una fotografía en blanco y negro en el cajón de su escritorio. Mostraba a un grupo de hombres con uniforme militar de jungla de pie en una ladera. La foto estaba fechada en enero de 1943 y tenía una etiqueta a lápiz en el reverso. Colina 27. Había 9 hombres en la fotografía. 3 de ellos habían muerto antes del fin de la guerra. Los otros 6 habían sobrevivido y regresado a casa. Alstead les había seguido la pista a lo largo de los años, intercambiando tarjetas navideñas y asistiendo a sus bodas siempre que podía. Nunca les había hablado del arma capturada. Nunca se había atribuido el mérito. Nunca había necesitado que lo supieran. Lo que necesitaba era saber que estaban vivos, que Chen ejercía la medicina, que Ramírez tenía 3 nietos, que Jackson seguía enviando tarjetas navideñas con fotos de su familia. Eso era suficiente. Eso siempre había sido suficiente. Porque al final, el arma no había importado. Las regulaciones no habían importado. Lo importante era tomar la decisión correcta con la información y las herramientas disponibles y mantener con vida al mayor número posible de hombres. 40 rondas de munición japonesa disparadas desde un cañón japonés capturado habían proporcionado 30 minutos de apoyo de artillería que de otro modo no habrían estado disponibles. Esos 30 minutos habían permitido a la infantería estadounidense avanzar, capturar posiciones y sobrevivir. Algunos lo llamaban improvisación, otros flexibilidad táctica. Alstead siempre lo había considerado de forma más sencilla. Se trataba simplemente de usar las herramientas disponibles. Y, a veces, las herramientas disponibles pertenecían al enemigo.